Efesios capítulo 4. No vamos a leer demasiados textos esta noche, pero espero que pueda ser de mucha bendición, porque no deja de ser un tema bien interesante. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Dos versículos solamente. Efesios 4, versículos 31 y 32. Dice así: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Muy bien, lo tenemos este pasaje como un poco como de fondo, lo que vamos a tratar en el día de hoy. El día anterior vimos la importancia de la madurez espiritual y que esa madurez espiritual es en todo creyente y, por supuesto, en la vida de una iglesia. Y este es el deseo de Dios para su pueblo. Eso lo tuvimos y lo recordamos que de una manera muy clara. Diferentes pasajes de las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, nos exhortan a no ser niños en el modo de pensar, sino ser niños, dice la Escritura, en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ese era el deseo de Dios. Veíamos que la palabra maduro también tiene equivalencia con las otras palabras como es perfecto, como es completo, y vimos que hay otros pasajes cuyo objetivo principal de estos pasajes es dejar claro que hemos de dejar de ser niños que toman la leche espiritual para tomar alimento sólido. Es decir, perseguir la madurez espiritual, que nos lleve, como dice en Efesios capítulo 4, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿vale? Efesios capítulo 4. Así que Pablo relacionaba el infantilismo, también vimos que Pablo relacionaba el infantilismo espiritual con la carnalidad, ¿verdad? Que hay otro texto que estuvimos viendo y que lo sabemos, donde ese seguir practicando todavía aspectos que tienen que ver con la naturaleza caída del ser humano, la del viejo hombre, eso hace que vivamos en esa, o se viva en esa carnalidad, porque se practica pecado. Por eso dice Pablo a los 1 Corintios: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, carne, comida sustanciosa, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Así que, revisando esta carnalidad, precisamente, estamos hablando de la madurez espiritual, pero revisando esta carnalidad nos damos cuenta que hay obstáculos, cuestiones prácticas de nuestra vida que precisamente estorban en el crecimiento espiritual. Y dijimos que veríamos durante algunas semanas algunos puntos prácticos que estorban a ese crecimiento, a esa madurez espiritual. ¿Sí? Pues lo prometido es deuda. Así que vamos a empezar con un tema. Hoy es hacia la madurez tratando la ira. ¿Cómo vas con tus golpes de ira? ¿Cómo vas con tus golpes de ira? ¿Eres una persona pacífica, pero saltas cuando te tocan determinados temas o determinados asuntos? ¿Qué haces para gestionar esos momentos
de discusión que muchas veces hay en la vida familiar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cómo actúas? Bueno, pues vamos a hablar. ¿Estáis cómodos los que estáis aquí? Hoy es larga, la sesión. Aviso. Si alguno tiene sueño, no se preocupe, que descanse tranquilamente, pero hoy tenemos aquí a alguien que está descansando, que tranquilita, no pasa nada. ¿De dónde sale la ira? ¿De dónde sale la ira? Vamos a ver. En muchos casos de la vida cotidiana surge algo que se llama la contrariedad. La contrariedad. Queremos que las cosas ocurran como a uno quisiera, de determinada manera, pero no sucede así. Muchas veces no sucede así. Nos sentimos contrariados y lo expresamos, pues, con golpes de ira, muchas veces. Ahora bien, cuando hablamos de ira, reconocemos que es un sentimiento, básicamente, de desagrado o de disgusto intenso, pues que se manifiesta de muchas maneras. Puede ser desde guardar silencio, mordernos la lengua, hasta todo lo contrario, ¿no? Echar espumarajos por la boca y soltar improperios, ¿no? Hay otras palabras parecidas y que encontramos y a veces no sabemos bien cómo diferenciar unas de otras. Hay muchas palabras y cada una de estas palabras relacionadas, medio sinónimos, cada una puede tener un sentido. Una rabia, por ejemplo, es un sentimiento intenso que puede ser justificado en circunstancias diversas. Por ejemplo, cuando ves una injusticia que te genera rabia por aquello que está pasando, ¿no? Muy cerca de esta palabra de rabia está otra palabra que es indignación. La indignación, Jesús se indignaba, lo encontramos, ante la manera que tenían los fariseos y los escribas de guiar al pueblo. Y Jesús se indignaba por eso. La indignación es ese sentimiento que resulta cuando también vemos cómo se maltrata a alguien y no queremos, y nos disgusta que se maltrate a alguien, por supuesto. Y sobre todo, lógicamente, de manera injustificada. La furia es otro sentimiento, es una explosión de emoción, la furia, ¿verdad? Y entendemos furia, incluso hay alguna película por ahí que manifiesta, bueno, hay muchas películas que se ve mucha furia, ¿no? Esa explosión de emoción que es destructiva, la furia es destructiva. Así que la definición de furia o de enojo es una emoción de desagrado intenso y de irritación. Me hace gracia porque ahora mismo no hay nadie aquí, pero a lo mejor algunos nos están siguiendo desde la distancia, ¿no? Pero yo recuerdo cuando... hay alguien del otro charco por ahí. Pero a veces la palabra enojo, yo me he encontrado, a veces visitando en Estados Unidos a muchos queridos hermanos y amigos latinos, a veces te dicen, parece que estás enojado, porque los españoles hablamos de una manera y no se trata del tono de la voz. El enojo tiene que ver con el sentimiento. Y por eso cada vez que tenemos o conocemos o oímos una de estas palabras, hemos de ponerlas en su sitio. La palabra de Dios usa muchas de estas palabras, como bien sabemos, a través de las Escrituras. En el Antiguo Testamento hay una palabra, esta palabra ira, ¿sabéis? En hebreo la palabra ira significa nariz. Y según los antiguos hebreos, la nariz era la sede de la ira. Nosotros en español o en castellano tenemos esta expresión, no me hinches más las narices, ¿verdad? ¿Verdad que lo relacionamos con eso? No me toque las narices, que voy a saltar. Bien, es cierto que muchas veces no aparece la palabra ira, pero sí es cierto que la vemos en otros contextos, en la palabra de Dios, ¿no? Situaciones como hay de venganza o hay maldiciones, hay crujir de dientes, todo eso, celos, tantas cosas que reflejan la ira. Y por otro lado, aquellos que conocéis un poquito la Escritura, veis que por un lado la palabra de Dios dice
que no demos paso a la ira, que no le demos lugar, y por otro lado nos está diciendo que nos airemos, pero sin pecar, ¿verdad? Son esas aparentes contradicciones. Bueno, vamos a ver algunas cosas. Ahora bien, en el Nuevo Testamento existe una palabra griega por ira. Ya sabéis que hebreo es un idioma, el Nuevo Testamento está en griego, arameo es otra. La palabra es thumas, o tumas, no sé si queda bien, no aparece aquí. Esta palabra, thumas, describe la ira como una conmoción violenta. Pero hay otra palabra es una palabra que cuesta esta clase de ira, es una palabra que cuesta, pero que puede y debe ser controlada. Mientras que hay otra palabra, esta palabra orge, que veis aquí, esta palabra orge, cuando dice no se ponga el sol sobre nuestro enojo, está dando la expresión de algo que es un enojo que es duradero, pero que que se mantiene en el tiempo, es como una brasa que se va poco a poco, ¿verdad? Va caliente la brasa y poco a poco se va enfriando. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es un sentimiento que persiste, pero que precisamente porque persiste puede ser controlado. Y ahí es donde vamos nosotros. Efesios 4:26, este texto bien conocido, lo podemos decir todos juntos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Lo repetimos otra vez? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Este da una idea de que el cristiano puede experimentar la ira procedente de la indignación o de lo que sea, pero sin espíritu de venganza. Este texto ya nos está dando una pista. Nos da pie a pensar el enojo está ahí presente, pero no se convierta en una venganza. La idea básica de la Escritura es que la ira puede ser parte de la vida, puede ser parte de la vida del creyente, y hay algunas formas de ira que no son sanas y que deben ser descartadas. Así que vamos a ver un poco estas cuestiones. ¿Estáis siguiendo? ¿Sí? ¿Sabéis algo de la ira? Sí, algo sabéis, ¿no? Algo sabemos. Bien, vamos a ver los resultados de la ira. ¿Cuáles son los resultados o consecuencias de tener ira? Esto tiene que ver con la madurez espiritual. Es uno de los muchos aspectos, de muchas piedras que encontramos en el camino para crecer. ¿Cuáles son los resultados, las consecuencias de tener ira? ¿Son constructivos o son destructivos estos resultados? ¿Cómo afectan a nuestra vida personal o a nuestra vida familiar? Sabemos que la ira, ¿qué ocurre ¿Qué ocurre la ira en nuestras vidas? Decir, por favor, ¿qué es lo que pasa cuando hay ira? Por ejemplo, en el entorno, a nivel personal y en el entorno familiar. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Hay un descontrol. ¿Qué más? Se genera mal ambiente. Mal ambiente. Venga, va, que somos expertos todos. Malas decisiones también, estando en medio de la ira. Sí, muy bueno. Uh-huh. Tristeza. Hay toda una gama de resultados, de consecuencias por tener la ira. La ira hace que la persona llegue a odiar, que haya un desprecio, se destruyen relaciones, se ridiculice al otro, aquel que aparentemente te ha provocado la ira, que haya crítica de unos a otros, hay ofensa, hay tantas clases de daños que se puede hacer y que puedes hacer a otras personas en momentos de ira, ¿verdad? En este caso podemos decir claramente que la ira es destructiva. Es destructiva. Lo vemos en las primeras páginas de la Biblia. ¿Os acordáis? En Génesis, cuando el primer caso aparece allí bien fuerte, el caso de Caín. Génesis, os pido ahora vuestra colaboración.
Génesis capítulo 4, versículos 5 y 6. Y otro hermano o hermana, por favor, que vaya a primer libro de Samuel, capítulo 20. ¿Quién coge Samuel? ¿Quién ha dicho yo mismo? Tú. Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 20, versículos del 30 al 33. ¿Y quién lee Génesis 4, versículos 5 y 6? ¿Quién lo tiene? ¿Tú? Bueno. No pelearos por el micro. El 5 y el 6, ¿no? Sí, por favor. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces... Bueno, sigo. Bueno, puedes leer el versículo siguiente, sí. Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Ahí está. Vemos el resultado final, lo conocemos perfectamente, en que acabó el enojo de Caín, ¿verdad? Matando a su propio hermano. Es un extremo. Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 20, versículos 30 y 33, ¿qué dice? Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de perversa rebelión, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión y vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí vivía sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. El enojo no lo tenía Jonatán, no lo tenía David. Podía tenerlo también, pero realmente quien demostró ese enojo hasta el punto de querer matar a su propio hijo, pues fue Saúl, ¿no? Conocemos la historia. Desde luego, uno de los resultados de la la ira, es la violencia entre los miembros de la familia. Al orden del día está. Cada día recibimos noticias, vemos noticias de auténticas barbaridades en el seno de la familia, ¿no? Y hay tantas causas que provocan esa violencia. Pero la ira La ira impide que la persona resuelva esos problemas. Y cuando se presenta un problema, realmente hay que considerarlo, hay que hablar de él con la otra persona, tratar de hallar una solución y no estallar. Si, por ejemplo, una solución muy rápida, si, por ejemplo, las condiciones del trabajo les hace a uno ser insoportable la situación, pues por las razones que sean, quizá la solución es buscar otro trabajo y no estallar. Una solución. Pero lo cierto es que la ira generalmente se acompaña de pensamientos de revancha. Es decir, sufro eso, tengo ira en mi corazón, tengo una actitud negativa con respecto a otra persona, ¿y cómo aplaco esa ira? Bueno, ahora este texto tan conocido y tan estimado de mi esposa. No se puede echar más leña en el fuego. Cuando hay ira, no puedes dedicarte a echar más leña en el fuego, todo lo contrario. Dice Proverbios 15, versículo 1, que la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Este versículo no dice que no hay probabilidad de suavizar la tensión e incluso calmar el ambiente de la persona. Pero lo que sí que podemos hacer es ablandar nuestra respuesta. La ira es infecciosa. La ira es como un virus. Es contagiosa, que si lo sueltas es muy probable que los demás respondan con ira. ¿No os habéis encontrado alguna vez una situación así?
tú estás, por la razón que sea, estás un poco iracundo o iracunda y sueltas y la reacción de la otra persona es, ¿ah, sí? Pues yo más, ¿verdad? Porque muchas veces esa situación todavía genera más dolor. Mira, dice Proverbios es un libro en el que hay muchas recomendaciones sobre este tema, muchas. Dice Proverbios capítulo 22, versículos 24 y 25. ¿Alguien lo tiene? Sí, por favor. Sí, ¿le ayudas? No le... Ay, ¿qué dice aquí? A ver si está en la Biblia, está 24. con letras. No te entremetas con el iracundo. No te acompañes con el hombre de enojo. No sea que aprendas sus Maneras. maneras y tomes lado para tu... No, es que sin las gafas no veo ni todo. Bueno, es que las has dejado en México, hombre, te las tendrías que haber traído. Gracias, Encarna. Bueno, el texto dice, no te metas en líos, dice, no te entremetas con el iracundo, con aquel que está... ni te acompañes con el hombre de enojo, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. O sea, y también hay muchos, ¿no? Pero en el 29-22 dice, el hombre iracundo, 29-22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Así que cuidado con la ira. La ira es una garrapata, que ahora están de moda las garrapatas. Es una garrapata que se agarra a la persona. Los chinches, los chinches. Bueno, también se agarran. Sí. Bueno, que Jesús también experimentaba la ira. Jesús experimentó ira en su vida y por distintas y buenas razones. Estando en la sinagoga, vio a un hombre con una mano seca, una mano muerta, sin vida, y allí mismo le sanó. Pero los presentes empezaron a murmurar porque esa sanación ocurrió en día de reposo y los legalistas se quejaron. Pero fijaos lo que dice el texto de Mateo capítulo 3, versículo 5. ¿Lo tienes tú, Juan? ¿No? ¿Quién lo tiene por aquí atrás? ¿Tú lo tienes, Ángels? Y salía a él Jerusalén. Marcos 3, 5. Bueno, no pasa nada. Pasa el micro, por favor. Que si no, pasamos el micro a quien lo tenga. ¿O lo tienes tú? Rápido. Si no lo tiene nadie, lo lees tú. Aquí hemos de ser rápidos. Con esgrima. ¿Cómo era aquello de la esgrima, Encarna? Esgrima bíblica. Marcos capítulo 3, versículo 5 nos habla de una situación en la que Jesús muestra sí. cómo se sentía en esos momentos. Bueno, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. La actitud de Jesús en esos momentos, como lo estaba viviendo la situación, dice mirándole con enojo, pero dice, bueno, con ira. Estamos hablando de que ira, enojo, esta palabra orge que hemos leído. Hay más de 45 veces que esta palabra orge, traducida por ira o enojo, aparece en el Nuevo Testamento. Pues bien, Jesús está experimentando esa ira o ese enojo y dice, la segunda parte dice, entristecido por la dureza de sus corazones. Jesús lo expresaba esa ira de una manera bien clara en sus denuncias también a los fariseos. No lo vamos a leer, pero en Mateo 23 es un capítulo, antes del 24, que estuvimos ahí meditándolo varias semanas, donde
continuamente ahí Jesús está diciendo: ay de vosotros, escribas y fariseos, sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera. No era un lamento, era una indignación lo que Jesús estaba expresando a través de ese pasaje. La escena más visible, ¿verdad?, que recordamos cuando Jesús echó fuera del templo a aquellos que estaban vendiendo, y reacciona de esta manera. Juan capítulo 2, versículos 15 y 16, ¿quién lo tiene por aquí? Aquí, pasa el micro, por favor. Gracias. Así. Sí. Gracias. Muy bien, muy bien. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Bueno, Jesús no cogió un látigo, ni se dedicó a dar latigazos a la gente, pero sí que mostró esa indignación por lo que estaban haciendo en la casa, en el templo, ¿verdad?, en la casa de Dios. Jesús experimentó la ira, pero claramente lo expresó en forma constructiva. Había una lección, había una enseñanza, había una restauración, una restitución, una denuncia, sin causar un daño personal. Así que vamos a poner nuestra atención en lo que es la ira constructiva, que es lo que creo que es lo que queremos. Decíamos que la ira, los resultados de la ira pueden ser positivos o negativos, y hemos leído al principio de todo el texto de Efesios capítulo 4, 26, que dice: airaos, pero no pequéis, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y este pasaje nos da una pista de un tipo de ira que es como algo legítimo, porque está diciendo claramente: airaos. Es como si fuera un derecho. Puedes airarte. Es lo que viene a decir. Es un hábito de la mente que puede ser controlado. Airaos, pero no pequéis. Nos da una pista muy importante sobre la importancia de razonar, de usar el razonamiento para que esa ira pueda ser controlada. Y por eso es uno de los aspectos en los que se ha de dialogar con uno mismo, en primer lugar, para estar bien despierto o despierta. No podemos decir que tener ira es simplemente pecaminoso. Eso es simplificar las cosas. Porque un día tengas tu ira no significa que necesariamente estés pecando o vayas a pecar. Porque, como vamos a ver, hay muchas causas justas por las cuales nos llenamos de indignación y de ira. La palabra de Dios dice claramente: airaos. Por lo tanto, nos da permiso. ¿No estáis de acuerdo conmigo o no? No mires, no muevas la cabeza así. Dice la palabra de Dios: airaos. No está diciendo: anda, ahora sal por aquí por la puerta y ponte a airarte. Dice, exactamente. Pero por eso hay que tratar la ira. Bueno, claro, que no se ponga el sol sobre nuestra... Pero la cuestión es de que no está diciendo porque hay razones con las cuales os lleva a ira, ya estáis pecando. Vamos a ver un poquito más de esto. Jesucristo no ha venido a nuestras vidas para atontarnos, para adormecernos, sino para estar activos y enérgicos, para que reaccionemos y podamos seguir creciendo en esa madurez espiritual. Ahora bien, debemos tener cuidado de airarnos por aquello que merece nuestra indignación, por aquello que realmente vale la pena indignarse, por causas justas, sea para nosotros mismos como para nuestra sociedad. Porque si no es así, entonces sí que la ira abre la puerta al pecado. Abre la puerta al pecado. En pocos días vamos a celebrar, este fin de semana, el día de la Reforma protestante. Si no hubiera sido porque un puñado de hombres, aunque la historia
es mucho más larga, pero queda concentrada en unas fechas. Si no hubiera sido por un puñado de hombres llenos de santa ira y se levantasen defendiendo la palabra de Dios, pues ni tú ni yo estaríamos hoy aquí, por ejemplo. Posiblemente no estaríamos aquí. Fue la indignación de ver cómo la palabra de Dios, por ejemplo, con el tema de las bulas y de todas las enseñanzas de las indulgencias que daban la Iglesia Católica Romana y el papado, eso revelaba, indignaba a aquellos hombres que estaban descubriendo que la palabra de Dios decía otra cosa, que no decía eso, ni siquiera decía eso. Esa indignación, esa ira, les llevó a tomar decisiones en favor del Evangelio, ¿no? Bueno, vamos pues a ver 3 características, eso nos lleva a punto de la santa indignación, de la santa indignación. Vamos a ver. En primer lugar, debe ser controlada. Es difícil ponerle los límites, incluso cuando la causa de la ira es legítima por causa de las injusticias, pero el Señor nos ha dado una mente para juzgar aquellas cosas que son causa de ira. Por eso entra en juego el control de las emociones. Ese control de las emociones no debe nunca escaparse de la razón. Airaos, pero no pequéis. Usa la razón, usa la mente, usa el pensamiento que el Señor nos ha dado. Apliquemos el consejo bíblico que dice: sed lentos para la ira. Sed lentos para la ira. Otra de las características de la santa indignación es que no puede haber odio, no puede haber resentimiento. La ira que alberga la idea de un contraataque, tú me lo has hecho, yo te lo hago, solo hace que complicar más la situación. Contemplemos a Jesús. Dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Y luego a Romanos 12, 19. Félix, busca por favor Romanos 12, 19. Luda, ¿tienes Segunda de Pedro? ¿No? Y 13, a ver si me he equivocado al darle a la tecla. Quien cuando le maldecían... ¿Dónde está ese? Se lo sabe de memoria, pero no sabe la cita. Pero bueno, eso es muy bueno. 2.23 no está. Luda. Bueno, pero ¿dónde está? Está en Primera de Pedro. Primera de Pedro. Bueno, pero soy humano. No os indignéis. No os llenéis de ira. Vale. Ya está. Haya paz. Soy causante de la ira del pueblo. Ya lo tiene, Luda. Bueno, que es primera, ya está claro. Pero... Vale, Leo. Escuchemos y que lo escuchen también, que lo están escuchando otros hermanos ahí. Pero en ellos se ha cumplido la verdad proverbial. No. Proverbial. El No. perro. Perdón, es Primera de Pedro. No, Primera, que está equivocado, es que no escucháis. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 23. Bueno, 23. ya veo que no os dormís, ¿eh? Sobre todo cuando me equivoco yo. ¿Cuánto? Leo. Vale, ahora va a leer Luda, nuestra hermana Aniana. Venga. Cuando lo maldecían, no respondía.
con maldición cuando sufría. No amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Muy bien, gracias. Es otra versión, pero está hablando del Señor Jesús, que aunque le estaban haciendo daño, le estaban ofendiendo, cuando le maldecían, él no respondía con maldición, ni amenazaba, sino que encomendaba o daba la causa justa al que juzga realmente. Dice también Romanos 12, 19. Félix, ¿está bien la cita? ¿Esta vez está bien? Pues ten el micro, por favor. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis vosotros mismos. No debe ser esta santa ira, no debe ser con resentimiento. Y hay otro aspecto muy importante. La motivación de la ira es que no sea egoísta. Que no sea egoísta. Cuando los motivos de tu ira son egoístas, generalmente implican orgullo. Es muy diferente la ira que surge por las injusticias hechas a uno mismo que a otros. El Sermón del Monte, por ejemplo. El Sermón del Monte da muchas pistas. De vez en cuando hay que irlo releyendo porque nos da muchas pistas, aparte de que nos muestra mucho cómo ha de ser el comportamiento de los hijos del reino. Mateo 5, versículo 39. ¿Quién lo tiene? Mateo 5, el micro. ¿Me pasas el micro, por favor? Gracias. Lo que vamos a hacer con este micro es colgarlo del techo. También. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Algo le pasa a la cabeza de Feli esta noche? Porque, bueno, claro. Y además es todo un pasaje que habla del amor a los enemigos. Todo ese pasaje. Este solamente es un botón, es una muestra, ¿no? Al que te hiera, como dice Joan, vuélvelo a leer. Sí, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Claro, eso no quita que tengamos que mantenernos firmes, pero nunca como un ataque o cualquier otra forma de violencia. Es difícil, pero esa santa indignación o santa ira, por lo menos hay una serie de cuestiones que las hemos de tener en cuenta. Es decir, no me controla a mí, sino que yo la controlo a ella. Mis motivaciones no me deben de llevar esa ira al resentimiento. El resentimiento no deja de ser una trinchera donde uno se esconde y desde la trinchera tira sus bombas. Y además la motivación de la ira no debe perseguir cuestiones egoístas, porque al final tú quieres defender tus derechos y finalmente acabas en conflictos. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu ira? ¿Qué vas a hacer cuando tenemos ira? Una vez que uno es consciente de que está airado, tanto de manera puntual, que ocurre a lo largo de la semana o a lo largo de la vida, como de manera permanente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta ante situaciones que nos provocan ira? Porque es que de eso depende precisamente lo que estamos tratando, la madurez espiritual. Ahí es donde se va a ver cómo va avanzando, cómo vamos creciendo como hijos e hijas de Dios, que vamos creciendo como hombres y mujeres, no como niños fluctuantes,
sino como hombres y mujeres perfectos, en el sentido de maduros, como estábamos viendo. Así que, a modo de ejemplo, tenemos 3 posibilidades. Vamos a ver qué os parece estas 3 posibilidades. ¿Qué hacemos con la ira? Una cosa que podemos hacer es reprimir la ira. No es necesario incluso que admitas tu ira. Simplemente esta actitud, simplemente sigues viviendo como si no existiera. Y existe. Está ahí presente. Está ahí presente. Sin embargo, como alguien dijo, es como tener un fuego encendido en un armario de madera. Es posible que se extinga ese fuego por falta de oxígeno, no lo sé, por falta o por tiempo, ¿no? Pero, sin embargo, es más probable que ese fuego, más tarde o más temprano, se propague y queme todo el armario y todos los otros muebles de tu vida. Y cuando eso hacemos, cuando estamos reprimiendo nuestra ira, pues está más que demostrado los efectos que tiene sobre nuestra salud. Hay problemas, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, afecciones en la piel, es una larga lista, problemas respiratorios, asma. Está comprobado científicamente que aquellos que viven amargados, llenos de ira en su interior, que lo están reprimiendo, el colesterol se dispara y a consecuencia de eso hay problemas cardiovasculares, infartos de corazón y todo eso. Así que la ira reprimida es como esos residuos. Sabéis ahora, por ejemplo, hay estos cementerios nucleares, ¿verdad? Lo peligrosos que son. O esas otras empresas que tienen productos tóxicos y que los meten en el fondo de una mina abandonada y finalmente la tierra es dañada, el agua es perjudicada y finalmente hace problemas a la vida humana, ¿verdad? Y así es la ira reprimida. Voy a poner un ejemplo que conocemos bien. En el trabajo, el jefe le da una bronca tremenda a su empleado. El empleado no salta de ira, la ira le hierve por dentro, pero no le dice nada porque puede ir en juego su empleo, su trabajo. Entonces este empleado llega a su casa y la mujer le espera con los brazos abiertos y él le suelta cualquier exabrupto, le dice cualquier cosa y se va. La mujer empieza a reprimir también esa ira, no le dice nada a él, se acerca el hijo y el hijo le pega 2 broncas porque tiene la habitación desordenada. El hijo entonces tampoco suelta porque dice, me va a dar un tortazo mi madre, así que no le digo nada, pero aparece el hermano pequeñito y le suelta otra bronca al niño, a su hermanito pequeño. El niño pequeño ya no sabe qué hacer, pasa el gato de la casa y le da un patadón. Así es la ira reprimida. Es una cadena en nuestras relaciones personales. Y esto se puede establecer de una manera que infecta en nuestra vida, infecta en nuestra familia. Así que la ira, es cierto, es una emoción que ha de ser reconocida y aceptada. Decía un predicador que cuando reprimes o suprimes aquellas cosas que no quieres ver en tu vida, que no resuelves realmente, sino que las entierras, pero están vivas, decía el predicador. Dios nos ha creado con la capacidad para tener reacciones emocionales, todos, cada uno de nosotros. Y necesitamos reconocer y aceptar nuestra ira para aprender a usarla, para aprender a resolverla eficazmente. Hay muchos pasajes en las Escrituras, como decía antes, en Proverbios. Os animo los capítulos, especialmente del 22 en adelante. Hay muchos proverbios. Por ejemplo, Proverbios 29:11.
Proverbios 29:11. ¿Alguien lo tiene? Un momento, no te lances, Félix, que tú siempre te lanzas sin micro. Porque ahora lo tengo, pocas veces lo encuentro. ¿Encuentras el micro o el texto? Pues todo se me está Vale, complicando bien. ahora. Sí. El necio da rienda suelta a toda su ira, Ajá. mas el sabio al fin la sosiega. Qué proverbio más precioso, ¿eh? ¿Qué hace el sabio? La sosiega. La calma. Pero la tiene. Pero la tiene. No es que no tenga nada de... Es que yo soy un santo y no tengo nunca ira. No es eso. Gracias. La experiencia de Nehemías es muy interesante. Ya sabéis que Nehemías, a mí es un libro que me entusiasma. Nehemías, con todos los problemas que tuvo de enfrentarse ante los enemigos, pero es que luego también tuvo problemas en casa, con el propio pueblo de Dios. Y dice Nehemías capítulo 5, versículos 6 y 7. ¿Lo tienes tú? Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Claro, aquí lo dice de esta manera suave, ¿no? Dice, me enojé de gran manera. Yo creo que estaría ahí pegando gritos, quejándose por toda la manera de actuar del pueblo, queriendo imponer intereses, y etcétera, etcétera. Pero dice, entonces lo medité. Lo medité. ¿Vale? Qué importante es esto. Tú puedes airarte, pero no peques. Tienes momentos y causas y razón, seguramente, de ese enojo. Pero ese autocontrol, esa serenidad, esa meditación es vital. Esa es una opción. Es que si reprimes la ira, hay consecuencias. Otra opción es todo lo contrario. Es soltar la ira. Soltar la ira. Muchos creen que hay que expresar lo que uno siente. Oye, si te sientes mal, dilo, sin importar quién o qué resulte afectado. Yo conozco más de una persona que es así. No digo que estéis aquí, pero conozco más de una persona que dice, yo lo tengo que decir y lo digo. Tú conoces más de una. E incluso se dice que es sano, es sano y necesario. Incluso hay corrientes dentro de la psicología que lo promueven. Es decir, tú libérate, suelta lo que tienes, ventílalo. Pero al ventilar trae peores consecuencias. Muchas veces, no digo que no lo hagas, pero esta opción, esta posibilidad, pero es cierto que muchas veces la agresión verbal va en aumento cuando tú sueltas, como un río desbocado, ¿no? Un río, ¿cómo se dice?, desbordado, ¿no? Incluso llegar a la violencia, a las manos físicas, gritos, maldiciones, insultos, palabras malsonantes, golpes. Imagínate, si esta es tu respuesta, ¿cuál será la respuesta o cuál puede llegar a ser la respuesta del otro o de la otra, ¿no? Y tantas veces ocurre. Como alternativas a soltar la ira, siempre hay maneras de desahogarse. A ver, seamos creativos. Ahora vamos a imaginar. Estás con un problema que te llena de ira. ¿Qué haces para desahogarse si no es soltándola así a la otra persona? ¿Qué puedes hacer? Una sería salir a caminar a la calle. Caminar a la calle. Dar varias vueltas a la manzana de... Hasta que se descargue la cosa. Vale. Otra. No. Ah, bueno, vale. Ah, vale. Al hombre. Y te quiero preguntar, ¿iracundo viene de ira? Sí. Y también la palabra
Correcto. Pero claro, si lo estoy diciendo. Estoy hablando todo el rato de hombres y mujeres, sí, sí. Sí, sí. Sí, no, pero eso pasa con todos. Exactamente, no diría 50 y 50, no, 100% en los dos. Lo que estamos hablando es 100% a los dos, hombres y mujeres. Sí, sí. Lo que es cierto, hay texto en concreto que habla de la mujer, ¿no? Uh-huh. Pues lo mismo. A ver, yo estoy ahora estoy preguntando qué cosas se pueden hacer de manera inmediata para suavizar un poco. Una cosa, decía Joan, de salir a pasear. Otra cosa, pues lo que sea, porque no sé, no hay que. Exactamente, soltar algo, pero no a la persona, Exactamente. O coges la almohada y le das varios golpes a la almohada. ¿Poner qué? ¿Un qué? Ah, bueno, claro. Sí, sí. Sí. Bien, otra idea que hacen otras personas es. Pero no a las mujeres, que tú ya te veo por dónde vas, Marcelo. No. Ya, echábamos en falta tus chistes, en carne. Bien, seguimos. Volvemos a la ira. Otra cosa que podemos hacer en situaciones para soltar, pero ahora iremos luego a palabras un poco más sabias, o no las mías, sino las que están en la Escritura. Otra cosa que se puede hacer es escribir una carta a esa persona, pero no enviársela. Y aún con muchas faltas de ortografía, y yo diría aún más, si utilizas el móvil, ten cuidado, no sea que te equivoques y le des al mensaje para enviar. Y lo recibe. Pero la cuestión es escribir. A mí me gusta mucho escribir. Marina es mi pasión. Escribir. Y luego esconderlo. Y yo no digo tirarlo, pero esconderlo para que no lo vea la otra persona. Pero dejar que pase el tiempo y volverlo a leer. Y si lo tuvieras que volver a escribir, seguramente pondrías otras palabras. Bueno, son algunas cosas, pero de lo que soltar la ira, si vas a soltar la ira, que sea de la forma más suave, que pongas serenidad a esos momentos. Hay otra opción que es más complicada, que es la confesión de la ira. Este método es el mejor. Es el mejor. Confesar el hecho de que estás airado o airada, no a ti mismo, no confesártelo a ti mismo porque tú misma ya lo sabes, ¿verdad? Tú mismo ya lo sabes, sino confesárselo a Dios y también a la persona afectada, si es que es el caso. Confesarle no es empezar diciéndole, me has hecho enojar o me has enojado. Ya empezamos mal por ahí. ¿Por qué? Porque el enojo es tuyo. Esa emoción es tuya. Es tuya. Tu enfado es tuyo. Que te lo haya provocado otra persona es una cosa, pero el enojo es tuyo. Y para empezar a confesar o a hablar o a intentar dialogar, esa emoción personal, que aunque sea por una causa justa, nos debe llevar a plantear el pensamiento, por lo menos, decir, ¿qué puedo hacer yo para resolver las diferencias o lo que provocó aquellas emociones? Lo que estoy diciendo es, para confesar tienes que mirarte a ti mismo, tienes que mirarte a tu interior. Porque si pones la carga en el otro, aunque haya sido el causante o la causante, la ira explosiva puede ser todavía mayor.
Así que la ira ventilada por medio de la confesión trae alivio y restaura. Una de las áreas donde es más necesario practicar la confesión es en la familia, sobre todo. También en la familia espiritual, porque la palabra de Dios, así como vamos a leer ahora, lo pide. Evita las acusaciones. Si quieres que realmente se resuelva esos momentos de ira, evita las acusaciones. Acusaciones es, no empieces con diciendo, es que tú dices, es que tú haces, es que siempre. Tenemos ya el camino perdido. Eso inmediatamente lleva a la autodefensa del otro. Y la autodefensa muchas veces es un contraataque, como conocemos bien ahora lo que está pasando, ¿no? Hemos leído que las Escrituras nos dicen que la blanda respuesta quita la ira. Y también que leantos para... Hombre... También dice en Proverbios 18:13, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Tú lo tienes en otra versión o no lo tienes ahora? ¿No? Proverbios 28, no, pero es 28:13. Repito. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Es el 18:13. Sí, ya lo sé, ya. Está equivocada esta cita. Allí es Proverbios 18:13. Repite otra vez. Cuán presuntuoso y ridículo es el que se muestra. Responde antes de oír. Bien, el texto de Santiago 5:16, y vamos acabando, hermanos, porque si no os vais a llenar de ira conmigo. Un momento. Juan. Confesad vuestra ofensa uno a otro y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Es deseo de Dios. Bien, estamos acabando. En muchas ocasiones, esta hostilidad que manifestamos por medio de la ira es una reacción al amor retenido o denegado que la persona espera tener. Muchas veces es porque hay un vacío de amor y la única manera de reaccionar muchas veces es con golpes de ira. Pero la única manera también de contener esa ira y sanar esa ira es estar llenos del amor de Dios. El amor de Dios es incondicional, es sin reservas. Llega a todos los rincones, el amor de Dios llega a todos los rincones del alma. Por eso es importante e imprescindible, como muy bien estaba recordando antes Juan, leer y meditar su palabra. Aprender versículos de memoria. Almacenar en la mente y en el corazón sus sabios consejos, sus mandatos. Decía el rey David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si retengo la palabra de Dios en mi vida, en cuanto tenga que tratar situaciones de ira, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, te estará recordando, te está trayendo medicina para sanar esos momentos. En definitiva, estamos ofendiendo a Dios cuando no controlamos ni sanamos esa ira destructiva. La ira está presente en la vida humana, la ira, el enojo, el enfado, como queramos llamar. Está presente a lo largo de nuestra vida
y lo que sí que podemos es controlar y ser sanados. Si queremos avanzar en la madurez espiritual, que es el tema central, y queremos dejar atrás esa ira que nos perjudica, que destruye relaciones, etc., si queremos dejar atrás esa ira, sigamos el consejo de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que tantas veces recordamos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y en este versículo, ¿dónde vamos a meter la ira? Entre coma y coma, entre punto y no entra, no cabe. Que el Señor nos ayude, ¿vale? Vamos caminando hacia la madurez, tratando la ira. Hay muchos consejos y seguramente de gente más experta, pero como la ira es algo que muchas veces es una piedra de tropiezo en nuestras relaciones y en nuestra relación con el Señor, demos pasos para aliviar, para sanar, para buscar la manera de no estar enquistados en situaciones como esas. Amén. Que el Señor nos ayude. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?